My last name is Lee. Bruce Lee. En el calor húmedo de Kulai, en el estado de Johor, Malasia, el 15 de marzo de 1945 nació un joven destinado a perseguir un sueño más grande que su propia tierra. Su nombre era Chie Yuan. Antes de que las cámaras lo buscaran, antes de que los carteles anunciaran su rostro, fue maestro de educación física en una escuela secundaria. Amaba el movimiento, la disciplina del cuerpo, la superación constante. Practicaba kung fu chino, levantamiento de pesas, natación, culturismo. En 1965, su físico esculpido y su determinación le dieron un primer título, Mr. Johor. No era solo un trofeo, era una promesa. Un año después, en 1966, como tantos jóvenes con sueños de gloria, viajó a Hong Kong, la capital del cine asiático. La industria vivía el auge del wuxia y del cine de espadas. Chie Yuan, con su imponente figura de culturista, fue admitido en la clase de entrenamiento de la poderosa productora de los hermanos Chow, Chow Brothers Studio. Allí fue promovido junto a otros jóvenes talentos como uno de los llamados Cinco Tigres, una generación destinada a renovar el cine de acción. Participó en la célebre película de Jimmy Wan Yu, One Armed Sportsman. Era, en apariencia, un comienzo soñado. Pero el destino no siempre sigue el guión esperado. En una compañía repleta de estrellas, Wan Yu, Yuehua, Lolie, Tilan, el joven malasio quedó relegado. Sus papeles se hicieron cada vez más pequeños. Sus líneas, más escasas. Terminó interpretando villanos secundarios, hombres sin nombre, sombras en la pantalla. Lejos de rendirse, Chie Yuan profundizó su formación. Aprendió karate y estudió Muay Thai bajo la tutela de Fan Yao, conocido como el padre del Muay Thai en Hong Kong. Su cuerpo se convirtió en un arsenal disciplinado, y su técnica en una carta de presentación. A comienzos de los años 70 aceptó participar en producciones de bajo presupuesto. Siguió al actor Chen Xin en películas como Blacklist y Hungry Tiger Dragon. Aunque seguía interpretando papeles menores, algo comenzó a cambiar, su presencia física y su autenticidad marcial llamaron la atención de una figura que estaba redefiniendo el cine mundial. En 1972, Bruce Lee lo eligió como uno de los 4 compañeros de armas para su ambicioso proyecto Game of Death. Chie Yuan escalaría una torre enfrentando desafíos cada vez más mortales. Aquella película podía haber sido el trampolín que lo llevara al estrellato. Pero el rodaje se interrumpió. Bruce se concentró en otros proyectos, y poco después el mundo quedó conmocionado por su muerte prematura en 1973. Cuando Game of Death fue finalmente completada años más tarde, muchas escenas originales fueron eliminadas. El gran momento de Chie Yuan desapareció en la sala de edición. De regreso en Hong Kong, abrió una escuela de fitness en Nathan Road, en Mount Kok, Kowloon. Allí enseñaba levantamiento de pesas y técnicas de combate. Si la fama le había sido esquiva, la disciplina no lo era. Seguía forjando cuerpos y espíritus, como aquel maestro de educación física que alguna vez fue en Malasia. Entonces, el 16 de noviembre de 1977, la historia se detuvo abruptamente. Con apenas 32 años, Chie Yuan murió de un edema cerebral. Se rumoreó que había utilizado una máquina vibratoria para estimulación muscular, un aparato importado de Japón y popular entre algunos practicantes de karate. Más tarde sería prohibido por sus efectos dañinos. La coincidencia estremeció a muchos, el mismo padecimiento, la misma edad, la misma vida truncada que Bruce Lee. Pero a diferencia de él, Chie Yuan nunca cruzó el umbral definitivo de la fama internacional. Hoy su nombre no ocupa grandes titulares. No fue la estrella principal. No encabezó los carteles más luminosos. Pero fue parte de una generación que construyó, con sudor y disciplina, la edad dorada del cine de artes marciales en Hong Kong. Este es el recuerdo de aquel joven de Johor que soñó con ser estrella. De Mr. Johor. De un hombre que luchó dentro y fuera de la pantalla. Chie Yuan, un guerrero cuya historia quedó en los márgenes de la leyenda, pero no fuera de ella.